Unidad es sinónimo de trabajo en equipo. Unidad es trabajar en medio de la sinergia, a pesar de que puedan existir esas cosas. Pero cuando la unidad es estudiada, basada en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que todo será diferente. El desarrollo de una iglesia, el desarrollo de una empresa tendrá éxitos porque la unidad tiene un fundamento, la palabra de Dios. Bienvenidos al bosquejo de la Escuela Sabática. En este segmento de la Explora vamos a tener dos pensamientos claves que la palabra de Dios nos va a dar para que podamos entender el mensaje de esta lección. Primer pensamiento clave: la unidad en medio de la diversidad. Segundo pensamiento: la distorsión del Evangelio. El primer pensamiento lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13, donde dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí el primer pensamiento que encontramos, como ya lo mencionamos, tiene que ver con la exhortación que hace Pablo en relación a la diversidad que había ahí en la iglesia. Pablo está preocupado acerca de las divisiones, acerca de las disilusiones que habla. Ahí en el pasaje, en el versículo 10, encontramos la palabra que dice divisiones. Esta palabra divisiones viene del griego eschizo, que significa que hay una división, hay un rompimiento. Y cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de un asunto moral en lo cual los corintios estaban divididos, porque algunos apoyaban a Apolos, otros apoyaban a Pedro, otros apoyaban a Cefas. Entonces Pablo está preocupado que no debe haber, en medio de la iglesia, en medio de un crecimiento cristiano, no puede haber división. Y es por eso que Pablo empieza a decirles ahí en el versículo 12, quiero decir que cada uno de nosotros dice: yo soy de Pablo. O sea, Pablo está llamando a la exhortación de un espíritu faccioso. Y el espíritu faccioso hace daño mucho en la iglesia. Y eso es lo que estaba pasando en Corintios. El segundo pensamiento que encontramos en la palabra de Dios está en Gálatas capítulo 5, versículos 2 al 6. Dice la palabra: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidéis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justifiquéis, de la gracia habéis oído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe en la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino por la fe que obra por el amor. Ahora Pablo va a hacer una exhortación en lo cual él había visto en la iglesia de Corintios muchos pensamientos divergentes. Habían dos grupos. Uno de los grupos eran los judaizantes, aquellos que creían que para ser salvos tenían que ser circuncidados, que para pertenecer a la iglesia tenían que ser circuncidados. Había otro grupo llamados los que temían a Dios. Estos eran unos gentiles que eran aceptados sin haber sido circuncidados, pero eran aceptados para pertenecer a un grupo de clase baja. Y entonces ahí empieza a suceder un pensamiento distorsionado acerca del Evangelio. Y muchos de los judíos decían: si los gentiles quieren ser salvos, tienen que ser circuncidados. Y si quieren
tener un rango más alto dentro de la iglesia, tendrían que ser circuncidados. Entonces Pablo empieza a decirles esta exhortación, donde en el versículo 12 encontramos que dice ahí: de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque la circuncisión nada tiene que ver con la salvación. La circuncisión solamente era un asunto de obras. Muchos de los judíos inclusive se circuncidaban solamente para poder mostrar algunas actitudes externas, mas no una actitud interna. Y es por eso que Pablo menciona esto y les dice, por favor, que la salvación no es por obras, es por fe. Y es por eso que en el versículo 6 encontramos ahí lo que Pablo menciona y dice que la salvación es por fe. La circuncisión no hace la diferencia, solo Cristo hace la diferencia. En este segmento tenemos dos aplicaciones. La primera, para la unidad en medio de la diversidad. La base es estar unidos en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos estar unidos? ¿Cómo tú puedes estar unido? A través de tu oración continua en Cristo Jesús. A través de tu lectura de la palabra de Dios. A través de tu testificación que tú puedes hacer continuamente, hablar el mensaje de Dios a otros. Y la otra manera de estar unidos en Cristo Jesús es asistir a los cultos regulares. Eso es lo que tenemos que hacer. La segunda aplicación que encontramos es que tenemos que escudriñar la palabra de Dios para no distorsionar el Evangelio. Tenemos que sacar el pensamiento bíblico, el pensamiento de la misma palabra de Dios, no de tus propias ideas, no de tu propio pensamiento, sino de la misma Biblia. Entonces, cuando sale el mensaje de la Biblia, no habrá distorsión del Evangelio. En este segmento, quiero darte algunos alcances para esta semana, como una meta, como un desafío. Primero, ¿por qué no realizar unas jornadas de oración con tu grupo pequeño, en la iglesia, en tu familia, para la unidad que nosotros tanto lo necesitamos y que la obra de Dios pueda crecer? Fomenta unidad, fomenta la oración para que así podamos crecer y desarrollarnos de la mejor manera. Segundo, ¿por qué no empiezas esta semana confesando a Dios tus pecados? Tal vez en algún momento provocaste una división, provocaste una disensión. Es el momento en que tú puedes clamar a Dios y decir que Él te perdone, para que la obra de Dios avance, para que la iglesia avance, para que el grupo pequeño avance. Te desafío que puedes hacer esta semana, pedir perdón a Dios por esos pecados. No olvides compartir este video con tus amigos. Y tampoco debes olvidar que estamos unidos en un mismo esfuerzo.